La muerte en prisión de Alexei Navalny, uno de los principales opositores rusos, reanimó las advertencias sobre el peligro que amenaza a Europa y el mundo por la impunidad de acción de Vladimir Putin. Garry Kasparov, ex campeón mundial de ajedrez y opositor declarado de Putin, advirtió que deben entender que Putin no se detendrá, es necesario detenerlo. En un artículo titulado La verdadera razón por la que Putin mató a Navalny, Kasparov alerta que el mandatario ruso reprime brutalmente a sus críticos, porque se siente con impunidad en Rusia y a nivel mundial. Kasparov calificó de escandalosa tragedia la muerte de Navalny, de 47 años, quien cumplía 19 años de cárcel por delitos que la oposición rusa estimó que tenían razones políticas. Oficialmente se dijo que Navalny se había sentido mal el viernes, que perdió la conciencia, y los médicos no pudieron salvarle la vida, solo un día después que se difundieron imágenes del opositor con buen ánimo y haciendo bromas con los carceleros. Navalny fue envenenado en 2020, encarcelado cuando regresó a Rusia en 2021, y desde el año pasado fue recluido en una prisión en el Ártico, con las temperaturas más bajas del planeta. Ahora Navalny es un nombre más en la sospechosa lista de opositores de Putin que han muerto en circunstancias extrañas. Uno de los más recientemente incluidos en esa relación fue el oligarca Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo mercenario Wagner, quien murió en 2023 cuando se desplomó el avión en que viajaba para reunirse con Putin, luego de protagonizar un motín durante la invasión a Ucrania. Entre los más relevantes en esa relación están Boris Nemtsov, un opositor que fue viceprimer ministro durante la presidencia de Boris Yeltsin, asesinado a tiros cerca del Kremlin. Otros que murieron en prisión son Sergei Magnitsky, quien falleció en 2019 en la cárcel, y el general Gennady Lopirev, quien murió repentinamente en 2023, el mismo día que se desplomó el avión de Prigozhin. Algunas fuentes aseguran que solo en 2023, más de una decena de empresarios rusos se suicidaron o murieron en circunstancias misteriosas. Entre ellos está el presidente de la firma Lukoil, Ravil Maganov, quien murió tras caer por una ventana, luego que su empresa asumiera una posición crítica contra la guerra de Ucrania. La lista no termina ahí, pero estos casos ilustran la mala suerte de los opositores de Putin o su impunidad de acción, como denunció el propio Navalny antes de morir, que puedes ver en el tráiler del documental dirigido por Daniel Roger que mostramos a continuación. Здесь у меня просто очевидная вещь. Не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. И нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Si quieres seguir al tanto de historias de aliados del régimen cubano, que no cuentan los medios oficiales de la isla, suscríbete al canal y permanece atento a las próximas entregas de nuestra playlist Los Socios de La Habana.